Hoy tenemos estudio bíblico y vamos a orar antes de dar comienzo a este estudio bíblico. Nos ponemos en pie para hacer esta oración a Dios. Padre, venimos ante tu presencia. Amén, Cristo bendito. Por medio de Cristo, Señor. Te pedimos humildemente, Padre Celestial, que tú nos enseñes tu palabra en esta hora. Amén, Señor Te bendito. pedimos que tú nos des sabiduría, que abras nuestro corazón, que abras nuestros ojos, que nos ayudes a comprender y a oír tu palabra con fe en esta tarde, para que todos podamos ser edificados, todos podamos crecer en sabiduría, en madurez espiritual, Señor, para que tu palabra pueda dar fruto en nosotros, Señor. Amén. Reconocemos que solo tú das el crecimiento, Señor. Unos sembraron, otros regaron, pero tú das el crecimiento. Y te pedimos, Señor, que tu palabra sea glorificada en nosotros cada día y tú das el crecimiento necesario en nuestras vidas para que podamos reflejar a Cristo cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos. El tema de hoy, amados hermanos, yo creo que es uno de los temas más relevantes e importantes que nosotros como creyentes debemos tener en cuenta y considerar, y debe producir en nosotros una alarma, una alerta, para que nosotros consideremos cómo estamos en Cristo y cómo está nuestro caminar en este Evangelio que es santo, que es bueno, que es agradable, que muchas veces no es de rosa, pero Cristo ha vencido al mundo. Amén. Y el tema de hoy se titula Un crecimiento saludable. Un crecimiento saludable. Cada uno de nosotros, amados hermanos, deseamos que nuestros hijos crezcan bien. Desde el momento en que nacen, los padres se esmeran en que nuestros hijos puedan crecer sanos, puedan tener una buena alimentación, una buena crianza, para que ellos crezcan saludables. Y así como nosotros deseamos eso para nuestros hijos, Dios desea también eso con sus hijos, que somos todos nosotros. Dios anhela y desea en que nosotros podamos crecer, podamos crecer y también que ese crecimiento sea sano, sea saludable. Porque, voy a tomar un ejemplo de un árbol. Un árbol puede crecer, pero ¿qué pasa si ese árbol crece torcido? No va a ser un crecimiento saludable. ¿Pero va a crecer? Sí, va a crecer. Pero ese crecimiento no va a ser sano. Dios desea que nosotros tengamos un crecimiento en la fe, en el Evangelio, y que ese crecimiento sea lo más sano y saludable posible. Amén. Y el texto clave que vamos a ver se encuentra en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Dios bendiga a nuestro hermano Álvaro. Dios bendiga a su amiga, a ustedes, a su familia. Dios le bendiga. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. El tema de hoy, hermano Álvaro, se titula Un crecimiento saludable. Ese es el título del estudio bíblico de hoy. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Y la voy a leer en 3 versiones diferentes para que se vaya aclarando aún más el texto. La primera versión es la Reina Valera. Le daré lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada
para que por ella crezcáis para salvación. La otra versión es la Nueva Versión Internacional. Dice: deseen con ansia la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Y la última versión, Nueva Traducción Viviente, dice así: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Gloria a Dios. 3 versiones con el mismo fin, el mismo punto, y cada vez se va aclarando más. Y acá la palabra nos ilustra en que nosotros debemos desear la palabra pura, no contaminada, así como un niño desea la leche materna. Y qué terrible cuando los hijos están en ese proceso en que cuando los padres quieren dormir en la noche y le dan ganas de tomar leche a las 2, 3, 4, 5 de la mañana y empieza a llorar y a los padres les quita el sueño. Digan amén los que han vivido esa experiencia. Amén, gloria a Dios. Y están constantemente, no solamente en la noche, sino que en el día. Las madres saben esto más que nadie, cómo sus hijos desean su leche materna cuando están recién nacidos. Es una necesidad que ellos tienen de beber su leche. Y esa ilustración usa la palabra para que nosotros deseemos así la palabra de Dios. Cuando un niño, amado hermano, recién nacido, no es bien alimentado, esto le trae consecuencias. Uno, le trae desnutrición. Al traerle desnutrición, bajan sus defensas. Su sistema inmunológico es débil. Es más propenso a contraer enfermedades. Aquí tenemos a nuestro hermano que es enfermero. Bienvenido a nuestro hermano Andrés. Él ya sabe este tema. Y sabe que cuando el niño no es bien alimentado, va a estar propenso a contraer enfermedades porque su sistema inmunológico va a estar débil. Sus defensas van a estar débiles. Llega tal caso extremo que si un niño no es bien alimentado y tiene tal desnutrición que le puede causar hasta la muerte. Países como en África, todo eso por allá, las muertes son más grandes que el COVID en cuanto al tema de la desnutrición. Por eso hay tantos misioneros que van para allá. Y Dios bendiga a los misioneros que se van a misionar a esos países. Por eso es necesario que un niño tenga buena alimentación. Y eso mismo pasa con nosotros los creyentes. Si no tenemos una buena alimentación de la palabra, ahora hablamos en el ámbito espiritual. Si nosotros como creyentes que creemos en Jesús no tenemos una buena alimentación, nuestro crecimiento no va a ser saludable y vamos a estar propensos. Nuestro sistema inmunológico espiritual va a ser débil. Y no vamos a tener una buena consistencia en la fe. Y cualquier cosa nos va a mover del blanco que es Cristo Jesús. Y para que nuestro crecimiento sea sano, sea bueno y sea saludable, debemos considerar lo que dice la palabra. Porque la palabra es el único medio que usa Dios para que nosotros podamos crecer. No hay otro método. Si no escudriñamos la palabra,
no vamos a poder crecer. Así como un niño necesita la leche para que crezca su alimento, así también nosotros necesitamos crecer en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios para que crezcamos sanos y saludables. ¿Cuántos deseamos tener un crecimiento saludable en la fe? Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo también deseo tener un crecimiento saludable en la fe. Vamos a ver algunos ejemplos que nos muestra la palabra en cuanto a las consecuencias negativas que pasan cuando yo como creyente no me alimento con la palabra pura de Dios. Uno, no tendremos un crecimiento en la fe. Seguiremos siendo niños en cuanto a la fe. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor y el Señor nos convence de pecado, experimentamos un nuevo nacimiento por medio de su Espíritu Santo, espiritualmente somos niños. Así es. Por más que yo tenga 30, 35, 40, 50, 60 años, espiritualmente voy a ser un niño. Y en 1 Corintios, capítulo 3, del verso 1 en adelante, aquí nos muestra una consecuencia que pasa cuando los creyentes no quieren o no toman en consideración la palabra de Dios. Y acá está escribiendo Pablo y dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice yo soy seguidor de Pablo y otro dice yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. Cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Aquí Pablo le envía una carta a los Corintios y le dice: yo quiero hablarles, me gustaría hablarle a ustedes como personas ya maduras en la fe, pero no puedo porque aún ustedes, le dice Pablo a los hermanos de Corintios, son niños en la fe. Y quizá ellos se preguntaban: ¿y por qué? ¿Por qué me llaman niño? Y Pablo les dice: porque aún tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. Quizás para ellos el discutir o pelear entre hermanos era algo común y cotidiano, pero para Pablo era reflejo y evidencia que ellos aún no eran maduros en la fe. Aún su naturaleza pecaminosa gobernaba sus vidas. Entonces, Pablo era una evidencia que demostraban los hermanos de Corintios que eran niños. Quizás ahí habían ancianos, habían adultos, adolescentes, y Pablo les llamó niños, porque aún tenían
esos, como le llama Gálatas, obra de la carne. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué? Porque no escudriñaban la palabra de Dios. Cuando no escudriña la palabra de Dios, no importa los años que lleven en la iglesia. A veces se piensa que por llevar años en la iglesia uno ya es maduro, pero los años en la iglesia no revelan la madurez espiritual, sino que lo que yo vivo y lo que yo hago da evidencia de mi madurez espiritual. No son los años en la iglesia lo que me cambia, sino que es la palabra de Dios la que limpia mi vida y me santifica cada día. En el Salmo 119, 9 dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Otras versiones dicen: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Así es. Y acá vemos la evidencia y las consecuencias de los hermanos de Corintios, que quizá ellos se consideraban maduros en la fe, pero cuando ellos daban y reflejaban el carácter carnal que tenemos nosotros, que todos somos humanos, reconozcamos, todos somos humanos, y de repente se nos sube el humo en la cabeza y damos rienda suelta al viejo hombre, a la vieja mujer, no a la mujer anciana, sino que a la mujer que antes no conocía a Cristo. Y conversaba esto con un hermano ayer, lo que es la santificación. ¿Qué es la santificación? ¿Qué es la santificación? Es el proceso en que Dios nos empieza a moldear a su imagen. Y todo creyente vive esa santificación. Mediante nosotros escudriñemos la palabra. Entonces tenemos este ejemplo de los hermanos de Corintios. Y nos hace a nosotros hacernos una autoevaluación. ¿Hay en mí celos? ¿Hay en mí envidia? ¿Hay a un pleito con mi hermano o con mi hermana? Si no hay, gloria a Dios. Estamos teniendo un crecimiento saludable. 2. Cuando no le damos importancia a escuchar la palabra de Dios, no crecemos en conocimiento del Evangelio de la gracia. Es necesario no solamente leer, escudriñar, también escuchar la palabra de Dios. Por eso decía que este estudio que estamos viendo hoy debería causar en nosotros una alerta, porque esto condiciona, por decirlo, cómo vamos a ser como creyentes, o cómo estamos haciendo hoy hijos de Dios. En el libro de los Hebreos, el escritor tiene un problema. ¿Cuál es el problema que tiene el escritor del libro de los Hebreos? Es que él le quiere enviar una carta a sus lectores, pero ellos, al no tener un buen fundamento de la palabra, no tienen un concepto claro del Evangelio. Entonces él les quiere enviar, por decirlo, una buena carta de edificación, pero dice que no puede porque ellos son niños en la fe. Dice en Hebreos capítulo 5 del versículo 11 al 12. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿A qué se está refiriendo acá? Al Evangelio en sí, a lo que es Cristo, la obra que hizo Cristo en la cruz, su redención, justificación, todo lo que significó el plan de redención de Dios y el Evangelio de la gracia. El escritor dice: acerca de esto tenemos mucho que decir
y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y este escritor siente tristeza por los hermanos de Hebreos, porque ve, como dice acá, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, le está hablando a creyentes que ya llevan tiempo en el Evangelio, no son personas nuevas. Y él les dice, tanto tiempo que están en el Evangelio, ya debieran haber sido maestros, pero aún tenéis necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros conocimientos del Evangelio. Y siente tristeza porque ve que aún ellos son niños. Y esto pasa cuando no tenemos, amados hermanos, en consideración la palabra de Dios. Por eso es tan importante nosotros como creyentes tener la necesidad y desear, como un niño desea la leche materna, desear la palabra de Dios. Porque es beneficioso para nuestro crecimiento en el Evangelio y es beneficioso para la obra de Dios. Porque usted va a ser un creyente, un discípulo de Jesús, con buen fundamento bíblico, con madurez espiritual, y va a servir a Dios con libertad, con gratitud, va a estar pleno. La palabra dice que deseemos la palabra como niños, pero acá le estoy diciendo que no sean niños. Es como contradictorio. Pero en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 20 dice, hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Deseemos la leche, deseemos la palabra de Dios, así como niños desean la leche, amén. Pero no seamos niños en cuanto a la manera de pensar. Dios desea que usted y yo crezcamos y que ese crecimiento sea sano y saludable. Pablo, esto me gusta lo que dice Pablo, y hagamos nuestras las palabras de Pablo que dice en 1 Corintios capítulo 13 versículo 11, dice, cuando yo era niño hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño. Haga esa palabra suya. Todos fuimos niños, hay niños acá. Los niños, mi hija dice, quiero ser grande, y le digo, disfruta tu niñez, porque cuando seas adulto vas a querer volver a ser niño, a no preocuparte de que hay que pagar las cuentas, que tengo que trabajar, que tengo que comer, hacerle, vestirlas, todo. Cuando son niños uno no se preocupa de esas cosas. Ya después son padres y nos preocupamos de muchas cosas. Y nosotros como padres a veces restringimos a nuestros hijos en lo que ven, en lo que comen, en lo que hacen. ¿Cuántos son así? Amén. Todos somos así, la gran mayoría, porque queremos que nuestro hijo crezca saludable, ¿no es cierto? Hoy en día lamentablemente hay canciones que están de moda que no producen ningún beneficio a los niños. Más bien corrompen sus vidas con las letras que cantan, y los niños la bailan, la cantan y así minuciosamente les van turbando sus pensamientos. Y nosotros cuidamos de sus vidas y les restringimos tanto lo que ven en televisión, lo que ven en el teléfono, cuánto tiempo pueden estar en el teléfono, lo que pueden ver en YouTube y lo que pueden comer.
No tomes tanta bebida porque tiene mucho azúcar, no comas tantos dulces, en fin, cuidamos hasta eso de nuestros niños, cuando son niños, porque ya cuando crecen es difícil controlar eso porque ya se mandan solos. Y así también Dios desea que nosotros tengamos cuidado de qué nos estamos alimentando. ¿Qué vemos? No estoy diciendo ni prohibiéndole que vea cosas, porque somos libres de ver lo que deseemos. Pero tengamos cuidado que vemos, con qué nos estamos alimentando. Porque lo que nos alimentemos, así como si yo tomo mucha bebida, a la larga me va a hacer daño. Hablando en el ámbito terrenal. Si yo me como todos los días un completo y un churrasco que son tan buenos, me va a hacer daño, a la larga. Son ricos los completos. Si alguien me quiere invitar, amén. Soy el primero en estar ahí. También Dios quiere que tengamos cuidado con qué nos estamos alimentando. Dios bendiga a la iglesia que se hace discipulados y se hace estudios bíblicos para que usted, amado hermano, tenga un crecimiento sano, tenga una convicción firme de la fe, para que cuando usted escuche cualquier cosa, cualquier mensaje, usted tenga una alerta que le va a causar ruido. Cuando usted escuche un predicador, quien sea, usted va a decir, no, así no es la cosa. Pero cuando no tenemos esa sabiduría o ese conocimiento, oímos cualquier mensaje y recibimos todo. Le damos y recibimos todo sin filtrar lo que estamos recibiendo y lamentablemente, así como hay hoy en día alimentos que son procesados, yo creo que casi todo lo que comemos procesado hoy en día, a no ser que usted tenga su huerta en la casa y ahí tenga su alimento no procesado. Pero hoy todo está procesado, hasta las verduras que uno come, compra en la feria, están procesadas. Y hablando en el ámbito de la palabra, hay muchos que no están interpretando correctamente las escrituras y lanzan mensajes, yo les digo mensajes procesados, y nosotros nos estamos alimentando muchas veces con esos mensajes y no nos hacen bien para nuestro crecimiento en la fe. ¿Lo puede ver? Véanlo. Pero usted tenga una convicción y un fundamento bíblico de la fe. Imagínense Dios fuera como nosotros, como somos con nuestros hijos en cuanto a la restricción. Yo creo que nos tendría en una caja. No vayas para allá, no hagas esto, no hagas esto otro, porque así son muchas veces con nuestros hijos, como que lo queremos tener en una burbuja y van a salir al mundo, van a salir y a veces decimos si mi pequeño está chiquito, pero es una responsabilidad de los padres que Dios les otorga poder criarlos y dar una buena crianza. Entonces, amados hermanos, también nosotros tengamos precaución con qué nos estamos alimentando. ¿Qué debemos hacer en Netflix? Véala. Pero también de tiempo para la palabra de Dios. ¿Amén? Dios nos da tiempo para todo, hermano. Para pasear con la familia, jugar con los niños, trabajar, reír, llorar. Pero también nosotros es nuestro deber apartar tiempo para leer la palabra de Dios. Los últimos 2 discipulados que hemos entregado han sido cómo interpretar correctamente la Escritura.
Y los hermanos, todos hemos sido edificados. Por eso no se pierdan los discipulados. Son de gran bendición. Mañana tenemos discipulado a las 4. Los que no pueden por tema de trabajo saben que yo no tengo problema en ir a sus casas o que ellos vayan a la mía. Porque es necesario que todos nos edifiquemos. Como dice 1 de Pedro 2:2, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura. La Reina Valera dice, no contaminada, para que crezcáis a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Aquí la palabra nos está diciendo que vamos a recibir la salvación al escudriñar la Escritura, sino que está diciendo que usted va a tener una convicción firme de la salvación que ha recibido por medio de Cristo cuando usted escudriña las Escrituras. Porque a veces dudamos de nuestra salvación. No la tenemos así como, oh Señor, yo sí soy salvo. Porque cuando pasa eso es porque confiamos en nuestras obras y no en la gracia de Dios. Como dice Efesios, porque por gracia sois salvos. Así es. Por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Y no es por obra para que nadie se gloríe. Tremendo. ¿Cierto? Le cantamos. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Le cantamos a Dios, te damos la gloria por tu gracia, por tu bondad y por tu amor. En conclusión, amados hermanos, para terminar, consideremos estos dos ejemplos de Corintios y de Hebreos para que nosotros tomemos este ejemplo y digamos, yo no quiero ser como ellos. No quiero ser un niño en la fe. No se sienta mal si usted es nuevo en el Evangelio y no tiene un conocimiento o un concepto claro del Evangelio. Porque no es de un día para otro tener un concepto claro del Evangelio. No es que yo de aquí a mañana voy a tener un fundamento así, pero de la Escritura. No es así. Pero en nuestro crecimiento, aunque sea lento, pero que sea bueno, que sea sano, que sea saludable. Si no me alimento con la palabra de Dios, no podré crecer en conocimiento en cuanto al Evangelio de Jesucristo. Puede venir todos los días a los cultos, amado hermano, amada hermana, pero si usted no tiene intimidad con Dios y usted no tiene un devocional, ¿qué es un devocional? Cuando usted en intimidad lee la Escritura. Si no tiene Biblia, me dice, yo le doy una. Aunque hoy en internet está la Biblia ahí. Usted busca en internet y sale la Biblia. Todos tenemos teléfonos con internet hoy en día, ¿cierto? Todos. Si no leo la Escritura, voy a ser como un árbol de bonsái. ¿Cuántos conocen los árboles de bonsái? Son esos árboles chicos, chinos, que son bonitos, pero no crecen, son chicos. ¿Son bonitos? Sí, pero no crecen porque son árboles chinos que lo hacen para que crezcan, para que sigan chicos, no crezcan. No seamos árboles de bonsái. Escudriña la palabra. Y cuando escudriña la palabra, amado hermano, cuando usted está en intimidad con el Señor, diga, Señor, ayúdame a crecer, y el Señor le va a ayudar. Aunque no conozca la palabra de Dios, si usted hace esa oración sincera, Dios le va a oír y usted va a empezar a crecer sano, saludable, va a empezar a generar raíces profundas
en Cristo Jesús, en el Evangelio de la Gracia, y va a crecer en madurez espiritual. Ya no va a ser niño. Porque los niños que pasan hacen berrinche cada rato, ¿no? Se taiman. ¿No es cierto, Elén? Los niños hacen berrinche. Dios bendiga a Elén. Y cuando no maduramos en el Evangelio, somos como niños. Actuamos como niños. Como decía Pablo, cuando era niño estaba como niño. Ahora que soy adulto, actúo como adulto. Y el último, debo tener mis oídos atentos a la palabra de Dios para poder ser maduro y tener una visión clara del Evangelio de la Gracia. De eso dependerá su crecimiento en el Evangelio. Si usted escudriña la palabra y escucha la palabra de Dios, y la palabra empieza a hacer fruto en usted y a producir vida, usted puede ser un niño, puede ser un joven, un adulto, pero usted va a ser maduro en la fe. Por eso Pablo le decía a Timoteo, que era un joven, decía: nadie tenga un poco tu juventud, sino que sea ejemplo. Porque Timoteo era un joven, pero tenía conocimiento de la palabra. Acompañó a Pablo en uno de sus viajes misioneros. Y la madurez muchas veces no se refleja en lo que reflejamos exteriormente. Podemos ser niños y podemos ser maduros en la fe. Y también podemos ser adultos, pero podemos seguir siendo niños en la fe por no querer escudriñar las Escrituras. Ya para terminar, amados hermanos, nosotros ya como que agarramos un hábito, por decirlo, un hábito saludable de los jueves hacer ayuno hasta la 1 de la tarde por nuestra familia, para que Dios haga su voluntad en nuestros hermanos, en nuestros hijos, los que están descarriados, Dios los agarre y por su gracia les revele el Evangelio, así como lo hizo conmigo y con todos los que estamos acá. Y a veces, amados hermanos, nos cuesta ayunar porque esta carne nos pide comida. Estamos en la mañana con así un diente, quiero comer, y nos hace difícil ayunar. Imagínense el Espíritu de Dios que mora en nosotros, como anhela en que nosotros nos alimentemos con la palabra de Dios. Porque Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, no solamente del pan que usted come va a vivir, sino que también de la palabra usted va a producir vida espiritual en usted. Dios bendiga este estudio bíblico. Amén. Crezcamos, hermanos, en el Evangelio. Si usted es nuevo, tome estos dos ejemplos. Si lleva tiempo en el Evangelio, miremos cómo estamos creciendo. ¿Amén? Porque Dios anhela y desea que nosotros, sus hijos, tengamos un crecimiento sano, así como nosotros anhelamos eso con nuestros niños. Oremos al Señor. Le voy a pedir a mi hermano Andrés, joven, porque tenemos dos hermanos Andrés, el hermano Andrés adulto, el hermano Andrés joven, para que pueda orar y dar gracias a Dios por este estudio que Dios nos ha entregado. ¿Puede orar acá? Padre amado, te damos gracias. Gracias por este día, Padre amado. Gracias por tenernos celestial. Te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu gran misericordia que tienes hacia nosotros, mi Señor, siendo que no la merecemos, Padre eterno. Amén. Te pedimos, Padre celestial, por nuestros hermanos que nos dio la palabra, mi Señor Jesucristo, a cada uno de los que estamos acá presentes, mi Señor amado, para que tú nos bendigas, nos restaures, Padre celestial, y que tu palabra sea recibida, mi Señor Jesucristo.
Te pedimos, Padre amado, que tú obres en cada uno de nosotros, que nos cuide la salida, mi Señor Jesucristo, para llegar a nuestras casas sanos y salvos, mi Señor amado. Te pedimos por aquellas personas, mi Señor, que no conocen de tu palabra, Padre Celestial, para que tú puedas obrar en cada una de ellas, mi Señor Jesucristo. Te pedimos por el desvalido, huérfano, el menesteroso, mi Señor amado. Te pedimos por aquellas personas, mi Señor, que están en la calle, mi Señor, que no tienen dónde quedarse, mi Señor, para que tú los cubras, que no tengan necesidades, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por aquellas personas, mi Señor, que son tan buenas, mi Señor amado, que ayudan con tu palabra, mi Señor, en la calle para, y sin temor, Padre Celestial. Te pido que tú las cubras, que las guíes, mi Señor amado. Te damos gracias, Señor, te lo pedimos en tu santo nombre, mi Señor Jesucristo. Amén.